Muy buenas tardes, queridos hermanos. Acá en California estamos a 2 de la tarde. No sé cuánto estarán en Italia, en España, en Ecuador, en Colombia, en México, pero vamos a saludarlos a todos en el tiempo que estén en este momento. Pues les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, transmitiendo desde la ciudad de Chino. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede. Vamos a orar, queridos hermanos y hermanas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te pedimos que en esta oportunidad, como siempre lo haces, Señor, tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo nos hable, nos recuerde, nos enseñe, nos guíe a tu toda verdad, Padre. Gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir en nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice así: Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas, son hechas nuevas. Vamos a meditar sobre el tema, la identidad del cristiano. La identidad hermanos, es un conjunto de los rasgos propios de la persona, del individuo o de una comunidad. Estos rasgos se caracterizan precisamente, se traslucen en la persona lo que pasa frente a los demás. La identidad es un término, hermanos, que procede de un vocablo latino que dice identitas, que también se lo conceptúa como la conciencia de una persona. Una conciencia que se relaciona con lo que la persona piensa de sí mismo y que la convierte en alguien distinto a los demás. La identidad tiene que ver con el autoconcepto o la autoimagen de una persona y que le permite percibir su propia individualidad delante de los demás. Aunque muchas de las características que forman la identidad son innatas, nacen con la persona, porque a veces se obtiene por herencia ciertas características. No sé si ustedes han escuchado ese dicho popular que dice de tal palo, tal astilla, que se refiere precisamente a ciertas similitudes, a ciertas características que se toman como herencia los hijos de sus padres. También la identidad es el resultado de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, el medio donde estamos, el medio donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos y crecemos, ejerce una gran influencia en la conformación de la identidad en cada persona. Ahora, los valores, hermanos, que se transmiten en una familia o las creencias que se forman al abrigo de los parientes, o padres, hermanos, etc. Bueno, tiene que ver también con la incidencia en el desarrollo de la personalidad. La identidad en el cristiano, que es nuestro tema, hermanos, la ratifica o la muestra la palabra del Señor, la Biblia. Y se refiere a la forma como Dios nos ve y nos llama a la relación con Jesús. Según la palabra del Señor, según la Biblia, todos somos pecadores y todos estamos en necesidad de Jesús para que Él, con su sacrificio en la cruz del Calvario, sea el factor de la expiación o el perdón de todos nuestros pecados. Al tener relación con Dios,
a través de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, podemos tener paz, esperanza, salvación y vida eterna. La identidad en Cristo nos da una nueva identidad y propósito a nuestra vida y nos transforma, como dicen las Escrituras, en nueva criatura. Y esto significa, hermanos, que nuestra identidad como cristianos no se encuentra en las circunstancias, no se encuentra en nuestras posesiones o quizás en nuestros logros, sino en nuestra posición como hijos de Dios. La identidad del cristiano, hermanos, es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos, entonces sabemos a dónde vamos. Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad y que conlleva un nuevo propósito y un nuevo destino. Es importante, hermanos, que estemos seguros de nuestra identidad. La Biblia tiene muchos versículos, muchos párrafos que describen cómo nuestra imagen debe formarse en la vida frente a las personas. Porque nuestra identidad es un testimonio de la misericordia y del poder transformador de Cristo en nosotros. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan precisamente sobre la identidad en Cristo. La segunda carta a los Corintios, que fue nuestra base bíblica, dice en su capítulo 5, verso 17: Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura en Cristo, hermanos, significa ser transformados por la gracia de Dios. Note usted que la condición que nos pone este versículo es estar en Cristo para ser una nueva criatura. ¿Y cómo se denota, cómo se prueba que usted está en Cristo? Cuando todas las cosas son hechas nuevas y las cosas que eran del común vivir, de la práctica cotidiana, pasan a ser las cosas viejas, las cosas que se deben de olvidar, las cosas que se deben de rechazar, porque todas las cosas Cristo las hace nuevas en nosotros cuando estamos en Él. Ahora, esto significa, hermanos, que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos hechos nuevas criaturas. Ya no somos los mismos, sino que hemos sido transformados por el poder de Dios. Esa es precisamente la misión de la palabra de Dios, transformarnos. Es una palabra transformadora que cambia totalmente, 90 grados, nuestra vida. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 11 al 13, luego leemos el verso 19. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos, porque la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, antes de que Cristo intervenga en este mundo para darnos salvación, prácticamente los que tomaban la representación como hijos de Dios, como pueblo de Dios, eran los judíos. Y ellos se creían los únicos. Pero con Cristo, nosotros ya no somos más extranjeros. Ya ni siquiera somos gentiles. Porque ni gentiles ni judíos se distinguen cuando son cristianos. Es un solo pueblo. Ya no somos extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos, juntamente con los judíos y miembros de la familia de Dios. Ahora muy bien, en resumen, queridos hermanos, una nueva criatura en Cristo significa que hemos sido transformados por el poder de Dios. Ya no somos los mismos, sino que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito en la vida y tenemos acceso a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Vamos a comprobar esto con las Escrituras. Gálatas capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes estábamos muertos, esclavos en nuestros delitos y pecados, prisioneros de Satanás, entenebrecidos, enceguecidos, embrutecidos, si ustedes quieren, por el pecado. Pero ahora con Cristo ya pasamos a ser hijos de Dios y herederos de todo lo que significa la misericordia de Dios y lo que Dios tiene para sus hijos. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos que hacer una diferencia y acentuar esta diferencia. Generalmente la gente cree que todos somos hijos de Dios. Y así dice, somos hermanos, dice, el mundo se relaciona así, somos hermanos, naciones hermanas, pueblos hermanos. Pero en cuanto a la relación con Dios, hermanos, lo que nos hace hijos de Dios es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos declarados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Somos hechos por la misericordia y el poder de Dios, a semejanza del cuya semejanza se perdió precisamente por el pecado en el jardín del Edén. Ahora, Dios nos restablece como su pueblo, como sus hijos, por la fe en Cristo Jesús. Porque no hay otra forma. La palabra del Señor dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. En otras palabras, hermanos, para ser hijo de Dios, para tener una identidad de la familia de Dios, tenemos que tener la fe en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que tener la certeza, la convicción que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestras deudas con Dios, con el Padre, limpiarnos de todo pecado y darnos acceso a la comunión con el Padre a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que surge, hermanos, ¿cómo puedo encontrar mi identidad en Cristo? Si con Cristo puedo tener esta nueva naturaleza, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué significa ser una nueva criatura en Cristo? Bueno, la palabra del Señor dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, lo que debemos más bien discernir es cómo recibir la salvación en Cristo Jesús para tener una nueva identidad. Ahora, para recibir la salvación a través de Jesucristo, primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y creer, poner su creencia, su determinación que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Acuérdense, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el verbo creer está declinado siempre en presente. El que en él cree. No es que creyó, no que creí. En algún tiempo yo creí, ya soy salvo. No. En el original, este verbo creer está declinado en gerundio. Es decir, creyendo, siempre
con una fe viva y activa. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, hay que recibir con esa fe que no es una fe variable, no es una fe que cambia de vez en cuando, sino una fe permanente, una fe que persiste, una fe que se ratifica cotidianamente, creyendo en Jesús, confiando en Jesús, sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Ahora, para recibir esta bendición de la salvación, hermanos, esta salvación que no viene sino a través de Cristo Jesús. Acuérdense, la palabra dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos que el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que debe hacerse es arrepentirse de sus pecados. Dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, el primer paso es el paso de fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, significa reconocer que uno es pecador, ¿no? Y que ha estado en los caminos pecaminosos, alejado de Dios. La fe, hermanos, significa creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó el precio de nuestros pecados. Al poner nuestra fe en Jesús, podemos recibir el perdón de los pecados y adquirir la vida eterna en Cristo Jesús. Una vez que se ha recibido la salvación por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la dádiva de Dios, debemos seguir creciendo en nuestra relación con Jesús. En el mundo que vivimos, hermanos, hay lo que se llama los modernistas y aún se ha contaminado en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual, se ha contaminado muchas personas que creen que no hay que crecer, que basta con una vez ser salvo, siempre salvo. Es decir, ellos estimulan la salvación como un día que usted alzó la mano y ya cumplió con todo. Pero no. La fe, hermano, significa crecimiento. Significa seguir fortaleciendo nuestra relación con Jesús. Por ejemplo, el Señor nos ha dejado la palabra de Dios para que sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, para poder crecer, para no poder resbalar, para no poder tropezar, sino seguir adelante. Entonces, crecer significa leer la Biblia, escuchar la Biblia. Es más, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Hay que orar. Orar significa tener comunión con Dios, hablar con Dios, un significado más sencillo y simple. Asistir a la iglesia, obedecer la voluntad de Dios, rubricada en la palabra de Dios. La salvación es un regalo gratuito de Dios, pero también, hermanos, requiere un compromiso personal para seguir a Jesús. No es algo lírico, no es algo temporal, sino es algo eterno, la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, muy bien, ¿cómo puedo entonces alcanzar la identidad de Cristo, que es nuestro tema central, la identidad del cristiano? Miremos qué dice Mateo capítulo 28, los versos 18 y 19. Aquí nos esboza el Señor la gran comisión para todos los cristianos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, aquí parecería muy sencillo lo que el Señor pide, pero hace referencia a que se enseñe a la gente que sigan los caminos de Cristo, pero para poder iniciarse, el Señor dice hay que bautizarlos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo, entonces, hermanos, es una ordenanza del Señor. Es un acto de obediencia a la ordenanza del Señor, al mandamiento del Señor. Es muy importante en la vida de un cristiano. Ahora, incluso, hablando de los cristianos modernos, ni le ponen atención al bautismo, hermanos. Ya hay iglesias donde ya no hay bautisterios. Simple y llanamente lo que hay es espectáculos, música, danza, baile, ritmo, pero menos palabra de Dios. Según la Biblia, hermanos, el bautismo es un acto simbólico que representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Miremos esto con la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, aquí involucra el creer que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y en el bautismo nos identificamos con esos actos de misericordia de parte del Señor Jesús. Entonces el bautismo es muy importante. Al ser bautizado, la persona que ha creído en el Señor Jesús, que ha entregado su vida a Cristo, se identifica públicamente con la muerte y la resurrección de Jesús y se une a la comunidad de los creyentes. Vas a ser parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos decir que el bautismo es una señal externa de una experiencia interna. Yo saco a relucir al exterior lo que siento en mi interior. Es decir, promuevo exteriormente la fe que siento en mi interior. La fe que me ha transformado y me sigue transformando en una nueva criatura. Al ser sumergido en el agua, como mandan las Escrituras, uno simboliza su muerte al pecado, y al ser levantado del agua, uno simboliza su resurrección en una nueva vida en Cristo, es decir, una nueva identidad que es nuestro tema central. El bautismo y la salvación son dos conceptos diferentes en la Biblia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay los que quieren mezclar el bautismo y la salvación. La salvación, hermanos y amigos, se refiere a la liberación del pecado y la muerte a través de la fe en Jesucristo Jesús. Es la dádiva de Dios que nos da vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Según la Biblia, hermanos, somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras, acentúa la palabra del Señor. El bautismo, por otro lado, es un acto simbólico que representa nuestra identificación con la muerte y la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el bautismo es importante, es un mandato de Dios, no es esencial para la salvación. El bautismo, queridos hermanos y amigos, no salva. Lo que salva es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia deja en claro que somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras. El bautismo es una señal externa como sostenemos de nuestra fe y nos identifica precisamente con esa fe a través de ser bautizados. Es una forma de mostrar públicamente de nuestra fe y nuestro compromiso con la obra de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8, dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Muy bien, en resumen, queridos hermanos, el bautismo y la salvación
son dos conceptos diferentes en la Biblia. La salvación es la libertad del pecado, la libertad de la muerte a través de la fe en Jesucristo. El bautismo, como sostenemos, es un acto simbólico que representa nuestra identidad, nuestra identificación con Jesucristo y nuestra fe en Él. Y nos identifica también con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la Biblia nos dice, hermanos, que la fe nos da convicción y certeza en la seguridad de la salvación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. También quería, a manera de agregado, hermanos, comentar sobre que muchas personas piensan que se pierde la salvación, que la salvación es algo que puede ir y luego irse. Pero la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No nos dice que para que sepáis que posiblemente tengáis la vida eterna, o si haces alguna obra vas a tener la vida eterna. Bueno, lo que está diciendo Juan es que si has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, entonces tienes la seguridad de la vida eterna. Además, hermanos, hay evidencias que prueban la identidad del cristiano como una nueva criatura. En Romanos 8:16 dice: y el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Dios, el Todopoderoso, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se escribe con E mayúscula a la tercera persona de la Trinidad. Y con E minúscula nosotros, que somos formados por cuerpo, alma y espíritu. Este Espíritu nuestro se relaciona con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios cuando hacemos lo correcto, cuando sabe de nuestra fe, cuando sabe de nuestro obrar. Ahora, otra evidencia que nos dan las Escrituras es que la persona que se identifica con Cristo debe tener el fruto del Espíritu, con E mayúscula. Debe ser consecuente con la voluntad del Espíritu. Y vamos a ver cuál es la voluntad del Espíritu o el fruto del Espíritu en el cristiano. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque tenemos la ley de Cristo en nuestro corazón. El amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En conclusión, hermanos, hemos revisado el tema de la identidad. Y hemos establecido que el mundo adquiere su identidad a través de las costumbres, a través de las malas costumbres hereditadas, a través del ambiente que lo rodea. Es muy triste que este mundo sin Cristo se identifica con la maldad, con la traición, con la injusticia, con el odio, con el crimen, con las guerras. Toda esa identidad de maldad y de pecado es a causa de que es el mundo que quiere prevalecer. El orgullo, las cosas que detesta, que odia Jehová. Los altivos, los orgullosos, los pies apresurados al pecado, bueno, los mentirosos, tantas cosas que Dios rechaza en su palabra. Entonces, el mundo se identifica con esas cosas. Pero los cristianos se identifican a base de la transformación que Dios hace en la vida de ellos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas con el poder de Dios.
Entonces, mire, la Biblia nos habla de que el hombre puede adquirir esta nueva identidad a base de ser creyente, de arrepentirse, de entregar su corazón a Cristo. Y ahí de esa manera, la persona que se acepta a Cristo, se adquiere la nueva identidad en Cristo. Y hablábamos de dos aspectos, del bautismo y la salvación, como dos conceptos diferentes que habla la Biblia. La salvación dijimos que se refiere a la liberación, al perdón de pecado y también el vencer la muerte a través de la fe en Jesucristo. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El bautismo, por otro lado, es un acto simbólico. Y hago hincapié, hermanos, es porque hay muchas falsas doctrinas que se toman un versículo o dos versículos y hacen doctrina. En la ley de la hermenéutica de la interpretación bíblica, hermanos, tiene que haber por lo menos una base de 10 versículos para acentuar alguna doctrina. Y la palabra del Señor dice que la única forma de ser salvos es teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, aceptar su sacrificio. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor Jesús. Hay que creer en Él. Muy bien. Entonces, hermanos, permítame resumirle. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador y está experimentando y experimenta la obra del Espíritu Santo en su vida y le produce esa transformación de dar fruto del Espíritu que hemos visto de amor, gozo, paz, benignidad, bueno, una vida transformada, bueno, usted, querido amigo o amiga, puede alcanzar la nueva identidad en Cristo, que hará que usted siempre obedezca la voluntad del Señor. Y uno de los primeros aspectos de esa obediencia es bajar a las aguas del bautismo, como Cristo nos dio el ejemplo. Él bajó a las aguas del río Jordán y se bautizó. Y esa obediencia, ese bautismo, lo llevará a usted, querido amigo y amiga, que se acepta a Cristo, a identificarse con la gloriosa iglesia del Salvador. De este Salvador que se nos identifica como la solución eterna para nuestras vidas. Un Salvador, un santificador, un sanador y un Rey de Reyes que pronto viene en gloria a reinar. Quiere el Señor, hermanos, que usted y todos nosotros alcancemos la plena identidad en Cristo Jesús. Ya no somos ciudadanos de este mundo cuando tenemos la identidad en Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo de los cielos, en la patria de Dios, donde el Señor ha preparado mansión de gloria para sus hijos, su pueblo, sus ovejas. Quiere el Señor que esto sea una realidad en usted, amigo y amiga, y en usted, hermanos, siempre confiando, siempre testificando de la fe en Cristo, de la fe transformadora que Cristo ha hecho en su vida. Usted tiene que ser un testigo, una luz, un embajador del Señor en este mundo, de la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Que eso sea una realidad en todos nosotros, para honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Padre, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque quieres en tu plan de salvación transformar nuestra identidad que la teníamos en el mundo en una identidad gloriosa que tú nos das como hijos de Dios. Padre, gracias porque extiendes siempre tu misericordia y es nueva cada día, Señor. Permite que tu evangelio, tu palabra del Señor, llegue a todas las personas para que comprendan que se puede nacer de nuevo, que se puede ser transformado por tu poder, que se puede adquirir
una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu bondad. Permite que tu palabra corra. Permite que tu palabra sea arraigada, sembrada en cada corazón y fructifique para vida eterna, honrando tu nombre y tu gloria. Así sea, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Que el Señor los bendiga. Ha sido una bendición poder alternar con ustedes la eterna y bendita palabra del Señor. Hasta la próxima. Y mientras tanto, como siempre dijimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.